Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a tener una pequeña lección de lo que es SQL Server y para todas aquellas personas que no han utilizado. Es un gestor de base de datos actualmente de los más usados y que es propiedad de Microsoft y que viene incluido con varios sistemas actualmente y también viene pues con muy buenas herramientas que muchas veces no las vemos en nuestros estudios porque no se tiene licenciamiento o cuestiones así. Así que yo ya tengo acá lo que es el SQL Server instalado en mi computadora. Yo instalé la versión 2014 que tiene por nombre, bueno, la versión Business Intelligence, que trae algunos servicios muy buenos que a continuación vamos a ver. Para ingresar a SQL Server, pues aquí tenemos básicamente nuestro gestor con el nombre de Management Studio, que así se llama el aplicativo donde podemos ingresar a toda la configuración del servidor. Muy bien, a continuación, pues como en cualquier gestor de base de datos nos pide nuestras credenciales. Algo que tenemos acá diferente a los demás gestores es de que podemos autenticarnos con una, ya sea con una cuenta de usuario de SQL Server o podemos cambiar a una autenticación de Windows donde nuestro usuario normal de Windows va a tener una cuenta también. En este caso yo creé una cuenta de SQL Server, voy a ingresar la contraseña y le doy conectar. Bueno, acá tengo lo que es mi servidor con el cual me acabo de conectar. Cabe destacar que en este panel de explorador de objetos podemos tener muchos más servidores conectados al mismo tiempo y todos ellos con diferentes bases de datos. La verdad, esto le da una facilidad bastante buena al gestor para poder llevar un control de todo. Acá tenemos lo que son las bases de datos que están en mi servidor. Actualmente tengo una base de datos que se llama proyecto. SQL Server también incluye algunas bases de datos del sistema y también tiene un módulo de seguridad del servidor y tiene algunos objetos del servidor. Tenemos también aquí para poder crear las replicaciones y algo muy bueno de esto es de que la mayoría de, de opciones las podemos utilizar sin ni siquiera tocar código, es decir, hay asistentes para cada una de las cosas que queremos realizar. Si se dan cuenta, acá tenemos nuestra base de datos proyecto. Si la abro, pues ya tengo acá todas mis tablas de mi proyecto. Tengo a partir de estas tablas, pues puedo crear un diagrama de base de datos que ya lo tengo creado acá. Esto es algo muy importante porque el diagramador viene incluido con el gestor de base de datos. Cuestión que, por ejemplo, en MySQL, en Oracle, pues hay que tener un aplicativo extra que nos va a permitir diagramar. En cambio, en SQL Server, pues ya trae su diagramador donde nosotros podemos ver la base de datos que yo ya tengo y podemos irle haciendo modificaciones, ¿verdad? Si selecciono algún campo, pues de este lado ya tengo los datos que puedo cambiar, el nombre, el tipo de dato, la descripción, especificaciones de identidad que básicamente son para, aquí no aparece como un auto incrementable, pero sí aparece especificación de identidad donde podemos agregar ese tipo de cosas. Podemos pues tenemos todas las propiedades que se pueden crear o se le pueden asignar a un campo, ¿verdad? Podemos crear aquí mismo también lo que son nuestras relaciones. eh, por ejemplo, podemos seleccionar el ID de una tabla y relacionarlo con otra de la siguiente tabla, ¿verdad? Y ya automáticamente pues nos dice que si queremos emparejar esta tabla, en este caso nos está tirando error porque el tipo de dato de la tabla usuario es varchar y en el otro es un tipo int, entonces no nos va a permitir emparejar, pero acá tenemos la opción y aquí podemos decirle qué acciones va a hacer al momento
de insertar o de actualizar los registros, si va a ser un registro en cascada o si va a ser o si se va a establecer en null. Cuestiones como esas que tenemos en otros gestores también las podemos tener acá de una. También acá tenemos lo que son las tablas. Al momento de aperturar las tablas tengo las columnas, las claves, las restricciones que tenemos, los desencadenadores, que en este caso serían los triggers, más conocidos como eso, los índices de las tablas y algunas estadísticas también, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quiero revisar los datos de esta tabla, pues le puedo dar clic derecho y acá hay diferentes tipos de, de opciones. Por ejemplo, le puedo dar seleccionar las primeras 1000 filas y acá pues ya me muestra los resultados automáticamente. Si se dan cuenta, me crea la consulta, no hay necesidad de hacer código, ¿verdad? Y otra cuestión es de que podemos tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo y poder estar aplicando diferentes cuestiones en nuestra base de datos. Acá también, si le doy clic derecho, puedo darle clic en diseño y pues ya diseñar o agregar atributos a mis tablas o a mis campos. También podemos ver las dependencias de la tabla, podemos agregar directivas, permisos, también trae un asistente de optimización de la memoria. Podemos también editar las primeras 200 filas y podemos crear una nueva tabla, ¿verdad? Y también podemos hacerlo todo a pie, podríamos decirlo así. Aquí siempre me pide guardar cambios si en dado caso hice cambios. Acá tenemos un botón para una nueva consulta y acá pues ya puedo escribir la consulta que yo desee. Por ejemplo, vamos a hacer un select a la tabla clientes. Si se dan cuenta, pues también tiene un detector de sintaxis bastante bueno también. Y aquí tenemos la opción para ejecutar la consulta. Y ya tengo acá la consulta. Otra cuestión muy interesante es de que las consultas las podemos guardar. Si se dan cuenta, podemos guardar el query que acabamos de agregar al SQL, y eso es algo que en otros gestores de base de datos no se puede realizar, ¿verdad? Entonces podemos ir documentando queries o cualquier consulta que vayamos haciendo a la base de datos. Otra cuestión muy fácil que se puede hacer acá también es en relación a la seguridad. Dentro de la tabla proyecto yo puedo venir acá al módulo de seguridad, pues puedo crear un nuevo usuario. Si se dan cuenta, acá están todos los usuarios. Puedo crear un nuevo usuario sin necesidad de utilizar ningún tipo de código. Puedo agregar el nombre de usuario, el nombre de inicio de sesión, aquel tipo de sesión que yo quiero implementar, los esquemas, es decir, los permisos que vamos a darle, o pues, si es que va a ser algún tipo de invitado, o si queremos que tenga acceso a leer solo la base de datos o a escribir también. Em, También tenemos pues todas las directrices para poder aplicar una seguridad y crear nuevos usuarios. Entonces esto permite que sea mucho más fácil. También podemos crear roles dentro de la aplicación y no pues es algo muy complicado, ¿verdad? También tenemos acá en programación, vamos a tener aquí los procedimientos almacenados. Aquí hay algunos procedimientos que son los propios de SQL Server, pero nosotros podemos tener los propios, ¿verdad? También tenemos las funciones, los desencadenadores, ensamblados, tipos, reglas, guías de plan, secuencias. Todo eso nos va a permitir tenerlo ordenado y pues podemos ir agregando todo lo que necesitemos dentro de nuestra base de datos. Otra cuestión es de que podemos tener varias bases de datos abiertas al mismo tiempo y no tenemos ningún tipo de problema, no tenemos que cerrar una y volver a abrir otra, sino que podemos agregarlas y solamente estar al pendiente de que la base de datos donde trabajemos sea la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, si le doy una nueva consulta, esta consulta se está ejecutando en la base de datos proyecto, pero yo puedo cambiar y que se ejecute en la tabla en la base de datos modelo. Entonces así podemos irlas manejando también. Otra cuestión muy buena que trae SQL Server es una herramienta llamada SQL Profiler.
Muchas veces tenemos aplicaciones que necesitan o que nos dan algún tipo de error. Muchas veces no podemos rastrear qué tipo de error nos está ejecutando a nivel de base de datos. Muchas veces porque los errores pues no nos permiten totalmente ver qué es lo que está pasando, pero les voy a dar una prueba de lo que es esta herramienta. Primero voy a correr una aplicación que está hecha en NetBeans. La aplicación pues es básicamente algún control. Ya está hecho en NetBeans y vamos a ver cómo rastrear todas las ejecuciones que se hagan de la base de datos con este programa en específico. Para ello le vamos a dar herramientas y SQL Server Profiler. Acá escribo logueo para poder tener acceso a la base de datos. Y aquí le puedo poner algún nombre al seguimiento que le voy a dar. Aquí le puedo dar una selección de eventos, por ejemplo, que solo me dé los registros de login y cuando salen del sistema o cuando se cae la conexión o cuestiones así, ¿verdad? Los podemos ir agregando acá. También podemos tener filtros donde podemos agregar específicamente este qué procesos son los que vamos a rastrear. En este caso como solo tenemos un programa, vamos a darle a ejecutar para que nos rastree todo, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues ya tenemos acá, nos dice que iniciamos con una conexión y el login, el nombre de mi usuario, la aplicación que está utilizando ahorita el gestor de base de datos, pues es el mismo y tiene una cuestión propia de tiempos y los procesos, el ID de los procesos. En este caso vamos a colocar en esta aplicación que está enlazada con SQL Server un nombre de usuario y un password. Y el momento que yo le dé a acceder, el software pues hace una consulta a la base de datos como cualquier otro software, pero nos vamos a dar cuenta que si se dan cuenta nos dice logueo exitoso en mi aplicación y acá atrás pues me hizo todo el proceso. Voy a minimizar esto. Entonces si se dan cuenta pues me dice que Microsoft SQL Server JDBC, que es el conector que se utiliza con Java, pues se inició, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, acá podemos ver que se corrió una consulta llamada a la llamada de la tabla de usuarios, ¿verdad? Entonces si sigo usando mi programa, por ejemplo, vengo acá y le digo clientes, acá me hizo otra consulta y si yo miro acá, pues acá está la consulta que yo tengo, select código, need nombre, exec es la ejecución de algunos procedimientos almacenados. Acá está declare, donde declara algunas variables. Por ejemplo, si le doy acá, bueno, nuevo cliente. Acá vamos a agregar algunos datos. Bueno, acá le doy guardar y pues ya me dice que el registro fue añadido correctamente, ¿verdad? Entonces si me doy cuenta acá, podemos ir viendo que fue el código que fuimos corriendo conforme fue pasando el sí que el dato, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta aquí tenemos el insert into clientes, nombre, contacto, dirección NIT y los valores que mandamos nosotros, ¿verdad? De esta manera podemos ir de una aplicación viendo qué recursos de la base de datos se está usando, ¿verdad? Se mira en qué momento se logueó en la base de datos y podemos rastrear errores o cualquier otra cuestión. Podemos detener, incluso podemos guardar ese recurso para tenerlo después. Por el momento sería solamente eso. Cualquier duda o consulta pueden escribirme en el video
y con gusto les voy a contestar. Gracias.